Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con la llegada del otoño, catarros y gripes, cuando no, COVID, nos acechan a todos. Y aunque un simple resfriado no supone un grave riesgo para nuestra salud, sus molestos síntomas nos incitan a tomar medicamentos para paliarlos. El problema es que el remedio puede ser peor que la enfermedad y la Agencia Francesa para el Medicamento ya ha aconsejado no tomarlos porque pueden causar infartos o embolias. Y para hablarnos de las consecuencias que pueden acarrear esos medicamentos, nuestro invitado de hoy, el cardiólogo argentino Juan Carlos Chátquez, ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, es un placer acompañarnos. Bienvenido a Radio Francia Internacional. El que la Agencia Francesa de Medicamentos aconseje no tomar esos fármacos tan populares no es anodino, ¿no? Se sabía ya antes que podían ser peligrosos. Mismo cuando se inició la medicina o la sanidad o en la historia de la higiene, en la historia de la medicina, se decía primo non nocere. Quiere decir, sobre todo, no dañar. Sobre todo que el tratamiento no sea peor que la enfermedad. Así que es una de las bases, tanto de la base de la medicina griega como la romana, y eso realmente es muy importante porque para curar, producir otra enfermedad que se puede, ser grave, es mejor analizarlo muy bien y sobre todo lo que se está haciendo ahora, agencias de medicamentos lo evalúan de manera lo más seria posible. Pero claro, hay que esperar a veces un tiempo para darse cuenta de cuál es el verdadero efecto, cuál es la parte buena y la parte mala. ¿Es cierto que han sido retirados de las farmacias aquí en Francia? Exacto. Ya cuando se seleccionó esos medicamentos, no se los consideré como verdaderos medicamentos. No se les dio la autorización de ser reembolsados por la Seguridad Social. Quiere decir que cuando el medicamento es muy bueno, cuando uno lo compra, el Servicio de Salud francés devuelve, el costo, lo reembolsa. En ese caso no, se consideró que era un medicamento no imprescindible para la salud, pero bueno, que podía ayudar. El problema son los vasoconstrictores, si me permite, que cortan el flujo nasal, pero también constriñen, las arterias y las venas, ¿no? Exacto. Es decir, el problema de la congestión es inflamación. Inflamación en la nariz porque hace frío, entonces se secreta más mucosa, que la mucosa, el mucus, es importante porque protege los endotelios. Está la piel, que es la epidermis, y la endodermis son los endotelios de las fosas nasales, de la garganta. Todo eso lo protege el mucus. Así que esas secreciones serosas de cobertura son normales. En algún momento, cuando hay una infección viral o microbiana, o puede ser también champiñones, se aumenta demasiado y esa inflamación. Pero interrumpir la inflamación no es lo mejor es sobre todo prevenirla. Prevenirla es tratar en los días muy fríos de cubrirse y estar al interior, no estar expuesto al exterior. El frío es uno de los motivos. Lo otro de prevenir, de estar en lugares con mucha gente. Cuando uno está, en un lugar en contacto a veces inevitable, como en los transportes, pero reuniones públicas, el cine, el teatro o una fiesta así, hay que tener cuidado cuando uno se siente mal, primero por sí mismo, pero también para no contagiar al vecino. Hemos aprendido mucho del COVID, ¿no? De la pandemia. Nos lavamos más las manos, quizás evitamos grandes concentraciones. Seguro. Y tal es así que al principio de la pandemia, del COVID, la gente no se daba cuenta de la importancia de en un virus que era sobre todo respiratorio y transmisión, de taparse la boca, que se llama barbijo en cirugía, en medicina. Yo soy cirujano de formación, así que sabemos que si uno no tiene algo en la boca para el momento que yo hablo, que hay pequeñas gotas que van a saltar y van a infectar a un paciente que se está operando. Y lo segundo, las manos, que ponemos guantes estériles. Si uno no hace eso, pero los pacientes se infectan todos. Así que la gente al principio, los gobiernos rechazaron que no era necesario ponerse un barbijo. Y luego se demostró que sí, que era muy necesario. O se mantiene lejos, de 2-3 metros, y no va a lugares, o si no se protege para que lo que uno respira, esa humedad del aire que respira, que expira,
no le caiga al vecino. Por supuesto. Permítame, doctor, que recuerde que nació en la ciudad argentina de Rosario en 1944, donde va a realizar sus estudios de medicina, pero que en el 76, con la llegada de la Junta Militar, cambia radicalmente su vida. Es cierto que fue secuestrado y que pasó un mes aislado. Sí, exactamente. Yo era, digamos, un idealista. Y aparte de eso, realmente pensaba que había que tener los mejores servicios de salud posible en grandes hospitales. Y lo que sucedía en ese momento, que yo era residente ya en la formación después, cuando empecé ya mi carrera profesional, los hospitales trabajaban muy bien a la mañana, pero luego se cerraban las puertas, se disminuía y de noche muy poco, y todo eso no se transformaba en un centro 24 horas sobre 24, que era lo necesario, como la policía, como otras cosas que son necesarias que estén abiertas a las necesidades de la población. Así que eso me hizo embanderar con otros jóvenes que queríamos que el hospital trabaje y no que se vaya a ganar dinero a la clínica a la tarde. Está bien, alguna gente lo podría hacer, pero el hospital tenía que seguir funcionando y los jóvenes queríamos eso. Y todo eso me puso un rótulo que llamaba activista. Un activista. Eso no se hacía en aquella época, ¿eh? Claro, ¿no? Es decir, queríamos que el hospital rinda y aparte queríamos también que se actualice, que sea un centro de excelencia, un hospital universitario donde yo estaba en Buenos Aires, se llamaba Hospital de Clínicas. Excelente. Una vez liberado, llega con una beca a Francia, donde ejerció como residente, trabajó mucho haciendo guardias nocturnas. Fue difícil cambiar de país, de ambiente. Digamos que yo me adapté. Lo más importante es que yo, cuando estando en Argentina, para mí la frontera no tenía mucho significado. Los seres humanos que nosotros nos ocupábamos como médicos no tienen ni nacionalidad ni religión, son seres humanos y nosotros tratamos, y también algunos colegas con los animales, tratamos de restituir la salud, de que no se mueran de manera temprana y sobre todo que se sientan bien. Y todo eso no tenía, así que para mí la salud argentina la comparábamos y conocíamos lo que pasaba en otras partes del mundo. Así que yo en eso, lo que yo no podía hacer en Argentina, de trabajar el hospital 24 horas científicamente, como el hospital público y gratuito, porque si no estaban las clínicas, pero yo estaba en el hospital público gratuito, para todos, sin limitaciones. Cuando llegué acá me di cuenta que eso que era lo ideal, y que por eso casi me matan, porque me secuestraron, me torturaron, fue un mes nomás, pero fue a mi edad, tenía 20 y pico de años, y yo acababa de formarme y tenía realmente ganas de hacer muchísimas cosas sin... digamos, sin propósitos de lucro. Y bueno, lo encontré acá. El sistema de salud francés, cuando yo llegué en 1980, era excelente porque después de la Segunda Guerra Mundial se dio cuenta Francia que tenían que tener una seguridad social, una assurance maladie y todo el seguro de salud, y todo eso hizo que realmente se creara la base del sistema de salud francés, son los centros hospital universitarios. CHU. Es la gran diferencia entre Europa y América, esa sanidad pública que tenemos aquí, que no apreciamos a veces en la medida que deberíamos hacerlo. Sí, yo creo que Estados Unidos es mucho más necesario entrar con la carta de crédito cuando uno llega a la guardia. Entonces ahí sí se puede atender. El resto es una atención mínima y es un problema, porque bueno, es una estructura de una sociedad manejada con un sistema capitalista que tiene que haber una financiación privada. Pero acá no, el Estado se preocupa mucho, así que la sanidad y la educación son las dos bases más interesantes de la sociedad francesa y lo que los gobiernos proponen. Muy importante. Años más tarde va a convertirse en responsable de la sección técnicas quirúrgicas del Hospital Europeo Georges Pompidou, inaugurado en el 2009. Imagino que ese flamante hospital reunía las condiciones ideales, ¿no?, para investigar, ¿no? ¿Cómo se sintió ahí? Lo estrenó usted casi prácticamente. Sí, se inauguró en el 2000. 2000. En el 2000, una parte. Y la segunda parte, que fue el centro de investigaciones, fue en el 2009, como usted lo mencionó. Así que la primera parte fue la parte asistencial, son 850 camas de un edificio hecho especialmente y sin necesidad, digamos, de tener espacios de hospitalización larga. O sea que para eso ya entonces están las clínicas y hospitales en Francia para los crónicos, para agudos. Y eso fue muy bueno porque existe un sector que se llama hospital de día,
que los pacientes son citados a las 8 o 7 de la mañana y durante el día se cubre todo y a la noche se va, entonces no hace falta que haya enfermeras, todo eso. Y luego también la parte hospital de semana, de lunes a viernes, para otras enfermedades con más necesidad de tiempo para tratarlas. Y todo eso es muy importante en el costo de la salud, porque no hay gente cerrada en el hospital los fines de semana esperando que sea el lunes para hacer el examen planificado. Por supuesto. Pese a todo, no ha dejado ese idealismo que le caracterizaba allí en Argentina. Creó una fundación, junto con otros cirujanos, para realizar misiones humanitarias. ¿A dónde le llevó esa aventura, esa fundación? Bueno, eso sí, creamos una asociación que se llama Cardiomundo y otra Cardiac Bioassist. Entonces, sobre el corazón, pero no quiere decir que era solo el corazón, es el origen un poco de la vida, digamos, paro cardíaco equivale a la muerte, casi. Así que unos minutos para salvarlo y luego, entonces para nosotros, Cardiac Bioassist era ayudarlo al paciente y que el corazón funcione. Y teníamos en ese momento solidaridad y conocimiento con la gente que se había formado en Francia, de Emiratos Árabes Unidos, que era un país joven, en los años 70 fue creado, ese país no existía, y bueno, tenían financiamiento, con ellos nos ayudaron, pero también otros grupos europeos, y todo eso empezamos con misiones, sobre todo en la parte africana, en Kenia, en Tanzania, en Sudán. Yo estuve de director de un hospital en Sudán del Sur. En ese momento había la guerra civil y Sudán del Norte, con la capital en Khartoum, era islámico y la parte sur era de cristiano, digamos, ortodoxo, como es Etiopía, que está pegado a Etiopía. Es cierto que ese hospital en Sudán estaba especializado en la falta de nutrición, en el hambre. Claro, por necesidad, porque venían los pacientes a hacerse atender y lo que veíamos que era dolores, infecciones porque no tenían anticuerpos. Una persona malnutrida no tiene proteínas en el cuerpo y las proteínas son necesarias para crear anticuerpos, la inmunoglobulina, y eso ellos comen, yo lo he visto en desplazamiento. Lo peor en la guerra civil que tenían es que la población no puede quedarse un tiempo determinado en un lugar para hacer agricultura y tener animales en la casa. Tenían que desplazarse porque los invadía el enemigo. Y todo eso, el desplazamiento, se convertía no en sedentarios, sino en nómades. Por supuesto. Y eso es terrible para la alimentación y para el crecimiento de los niños. Así que el primer problema era el hambre y nosotros teníamos, sobre todo, que ayudarlo a nutrirse. Estábamos al lado de un hospital antiguo, general, con el leprosario, con todas las enfermedades de la historia que siguen existiendo en esos lugares de África. Lepra, sífilis, cólera. Así que hay, enfermedades. Y bueno, eso hizo que yo me terminé al mes de tener un tifus, que logré por el agua, porque tomamos agua del Nilo, del origen del Nilo, pero era marrón. Y a pesar que tratamos de usarla solamente para lavarnos y lavar los cubiertos, nosotros tomamos agua de botellas. Sí, pero contaminaba los utensilios para la comida. Así que, pero sobreviví también a eso. Hay que ir con cuidado. ¿Es cierto que el hambre todavía es la primera causa de mortalidad en el mundo? Sí. También eso es seguro. Más que la obesidad, quizás. Todavía la obesidad. No, la obesidad también. ¿Por qué? Porque ese es el mundo. O hay exceso o hay falta de comida. La comida está mal distribuida en el mundo. Mismo hay países como Francia que para que no baje el precio de algunos cereales ponen en jachère las tierras y que no se cultiven para que no tengan demasiada producción y baje el precio. Ahora se está mejorando porque Ucrania no puede producir cereales, se trata de... Pero a veces hay muchas tierras en Francia, como no son productivas en cantidad, entonces es mejor no cultivarlas y reducir. Bueno, ese es el lado de la parte de... Buena alimentación no es cantidad, también es calidad de la alimentación. Así que sea una... Y en cambio la otra parte del mundo no tiene nada, no tiene, digamos, la guerra que hay y después la falta, digamos, de enseñanza también. Yo en Argentina, cuando vinieron varias veces acá ministros de educación, acá yo soy médico de la Embajada Argentina desde siempre, de manera voluntaria, en el Hospital Pompidou que yo estoy ahora, los recibimos cuando hay sobre todo problemas cardíacos.
Así que a pesar que tienen mutuales, todo eso, pero saben que la medicina universitaria de los centros hospitales franceses es muy buena. Y bueno, tienen todo armado. Pero en Argentina, yo les dije, cuando en la educación argentina, lo que tienen que hacer es no solamente enseñarles literatura española, literatura, digamos, la parte histórica de las cosas, sino que tienen que tener unas horas para que los niños de la escuela primera sepan cultivar la tierra, la semilla, cómo la planta, un animal, un huevo, las gallinas, algo para sobrevivir. Digamos, la nutrición es la base de la vida, entonces bien nutrido se puede hacer muchas cosas. Si faltan buenos alimentos en la infancia, el cerebro no se desarrolla, no hay mielina que cubre los nervios y eso trae, digamos, problemas intelectuales muy importantes en la niñez de países pobres. Finalmente, el problema del resfriado es anodino, ¿no? No, porque también puede matar, es decir, el resfriado a COVID, depende de lo que sea. Si es un resfriado estacional y uno sobre todo para y se cuida, se puede revertir. Pero si vienen esas epidemias como fue el COVID y lo que puede llegar a venir en el futuro, entonces hay que reaccionar y yo pienso que lo más importante es la medicina preventiva. La vacuna es muy importante. ¿Qué consejos daría a los que atrapamos un resfriado ahora en otoño? Bueno, yo le diría que ya que conocemos lo que pasó con el COVID, que se sigan vacunando 2 veces por año con COVID, cada 6 meses. Porque la vacuna que existe, que es excelente y que yo conseguí 20 millones de dosis para Argentina, de la sociedad moderna, Argentina que tenían una Sputnik que no funcionaba o no había suficiente. Era la vacuna rusa. Está hecha con algo que se llama el mensajero del RNA, ácido ribonucleico. Pero es un mensajero que da un mensaje como un email. Dice, producí anticuerpos al cuerpo. Hay que sentarla porque entonces estimula, es como un tónico para estar bien nutrido, como una vitamina. Y eso hay que hacerlo todavía 2 veces por año, porque estamos en una época donde no está completamente controlado, así que, y encima es gratis en la mayor parte de la farmacia. 2 veces por año seguir vacunándose contra el COVID es importante por ahora. Y sobre todo no tomar esos medicamentos. Claro, claro, el problema con el tratamiento sintomático es que no ataca uno la enfermedad. Uno tiene fiebre, tiene dolor, tiene hinchazón. Es un signo bueno porque le dice, estoy enfermo. Entonces no hay que tratar el síntoma, sino el origen. Entonces si estoy enfermo, tengo microbios, me pongo en reposo, me aíslo un poco y no sigo paseando, yendo con las gotitas que me hacen un poco de espasmo y que me van a arruinar el corazón, voy a tener hipertensión, pueden arruinar el riñón y sobre todo con la paracetamol, que es el Doliprane, que hace disminuir la fiebre y también el dolor, es un hepatotóxico. Cuando uno exagera, hay gente que se acostumbró a tomar todas las mañanas paracetamol o Doliprane, pero porque mejor por las dudas, el tratamiento no es preventivo. Terminan con alteraciones hepáticas enormes, cirrosis, porque es un hepatotóxico el paracetamol. Los que hemos tomado alguna vez esos medicamentos, ¿corremos algún riesgo todavía a largo plazo? Es como el tabaco, si usted fumó alguna vez, algo quedó. Así que, bueno, yo diría que depende. Bueno, yo digamos que no, hay que pararlo, sobre todo. Y como uno sí tiene responsabilidad alrededor de uno, dice, mira, no haga lo que yo hice, tomé demasiado, mejor pararlo. A partir de ahora, esto que acaba de ser publicado hace una semana, ¿cuáles son los medicamentos? Yo conocí, mucha gente me contactó y dice, yo tomé, paralo, basta. Resfriado, bebidas calientes, café quizás y arroparse bien en la cama. Muchísimas gracias, doctor Chakes, por haber estado aquí con nosotros, por esos maravillosos consejos que vamos a seguir, sin duda. Permítame también que dé las gracias a Mathieu Leroy y a Suel Kedir, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y sobre todo enviar un mensaje a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Rosario, seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana y a una red de televisiones que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.